Bueno, buenas tardes a todos muchachos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Em, Como sabrán, se ha estado trabajando en el desarrollo de este storyboard, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, a revisar el día de hoy. Les comento que al final no se pudo alcanzar el objetivo que esperábamos, que era tenerlo completado para la reunión de hoy. De hecho, habíamos tenido la expectativa de poder finalizarlo antes. Ya Eduardo va a entrar un poco más en detalle respecto a cuáles fueron los hallazgos que tuvimos durante este proceso de desarrollo, pero sí disculparme porque no se pudo enviar antes de la fecha que teníamos planteada. Queremos aprovechar entonces la reunión que ya teníamos agendada para poder resolver aquellas inquietudes que nos fueron saliendo durante el desarrollo de este documento que se preparó y obviamente ir viendo cuál ha sido el avance que tenemos, revisar a detalle los requerimientos, algunos temas de cálculo dentro de las plantillas que nos remitieron, incluyendo los ejemplos que nos proporcionó Jenny con la información que se tiene en este caso de riesgo operativo. Y básicamente ese sería el tratamiento que haríamos. Iríamos mostrando el documento que se tiene avanzado y al mismo tiempo aclarando las dudas que vayan surgiendo y que nosotros teníamos respecto al procedimiento. Eh, Esperemos que todas las consideraciones que el equipo de riesgos intentaron explicarme, yo las haya trasladado de la mejor manera hacia, en este caso, a Perla, que será es la encargada del módulo de riesgos. Eh, y si acaso, pues ustedes sienten que hay algún tipo de redundancia en algún momento, disculpen ahí el inconveniente, pero es con ese propósito, ¿verdad? De poder diversificar las actividades, de poder alcanzar esta meta y que el equipo se involucre más en el desarrollo de las actividades que estamos realizando de manera simultánea para alcanzar la fecha de finalización del proyecto. Entonces, los dejo con Eduardo para que empecemos a revisar este documento. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo. Voy a presentarles el documento de alcance. Nosotros tenemos algunas dudas que queríamos aclarar antes de poder tener este documento completado. Este es el documento que tenemos o estamos construyendo. De manera general, el objetivo de este documento es definir las etapas o procesos que debe existir este módulo o debe tener este módulo de riesgo. Una de las primeras cosas que nosotros estamos tratando de definir o alcanzar es nosotros vemos este proceso como 4 etapas importantes. Que primero es la creación del instrumento de evaluación. Este instrumento, de acuerdo a lo que hemos analizado, pues tiene aspectos bastante grandes que nosotros tenemos que ver cómo los articulamos a través del sistema. Luego, este segundo momento es el proceso de evaluación. Creo mi proceso de evaluación y finalmente ejecuto estas evaluaciones. Una vez ejecutadas las evaluaciones, pues yo puedo generar todos los reportes asociados con estas evaluaciones. En este proceso de creación de instrumentos, a nosotros nos salen unas grandes interrogantes, vamos a mencionar acá. Voy a irme a esta primera sección. Nosotros estamos planteando acá cuál es el objetivo que sigue este módulo de riesgo, que a manera de resumen yo lo veo como un proceso en que yo tengo un instrumento de evaluación y yo someto este instrumento de evaluación a cada una de las áreas involucradas, y estas áreas involucradas pues tienen que ejecutar esta evaluación, pues yo tengo un resultado de todo este proceso de evaluación. Hay sin duda algunos aspectos importantes que a mi parecer todavía no están un poco claros. Es sobre el proceso de gestión que va a seguir este módulo, en el sentido de que cómo nosotros vamos a, quién va a ser responsable
cómo nosotros vamos a crear estos instrumentos de evaluación. Y si estos instrumentos de evaluación tienen un periodo de validez. Por ejemplo, dentro de lo que el documento que tenemos de ejemplo, que nos facilitó o hemos estado revisando con Rosa, es este Excel. Y lo primero que tiene es esta gestión de datos básicos. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a identificar No es... logramos ver el Excel, fíjate. No sé si mostraste el Excel, Eduardo. Ah, ok, déjeme cambiar el share. Voy a poner toda la pantalla. Lo que pasa es que tiene como... Voy a poner screen 1, correcto. Sí. No sé si lo mostraste porque... Sí, lo mostré. Lo que pasa es que esta forma de compartir solo o muestra un documento específico toda la pantalla. Ya cambié a pantalla completa. Ah, ok, Ven hoy el sí ya Excel, se ¿verdad? logra ver. Sí, sí, Este sí. Excel es el que ustedes ejecutan, el que ustedes actualmente manejan. Sin duda alguna, tiene un nivel de complejidad bastante grande que nosotros todavía no hemos logrado digerir. ¿Ok? Porque sin duda alguna, elaborar este cuestionario de esta forma, pues les ha llevado un proceso de análisis, de investigación, hasta tener este instrumento finalmente terminado y que permita pues, ser una herramienta para evaluar el riesgo operativo. ¿Okay? Ese proceso es el que nosotros estamos tratando de escribir en este documento. ¿Okay? Entonces, nosotros por eso es que lo vemos como 4 áreas, por ponerle un nombre, a nivel de ejecución, es que lo primero que debe existir es la creación de este instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación es esto que ustedes tienen, que tiene un cuestionario, que tiene controles, que tiene toda esta metodología. Entonces, este cuestionario, por ejemplo, 4 de los elementos principales a evaluar son los que se conocen como estos 4 elementos que tenemos acá. Factores internos, recursos humanos, tecnología, y este cuarto que no recuerdo, tengo que bajar hacia abajo. Creo que lo tengo Eventos ahí en el documento. externos. Eventos Es externos. correcto. Elementos externos. Cada uno de estos elementos pues contiene dentro de la definición, y es lo que vamos a ir viendo acá. En esta creación de instrumentos, lo que vemos esto, tiene factores de evaluación, aspectos de evaluación, preguntas, controles, riesgo y mitigante. Entonces, de manera general, mi instrumento de evaluación está conformado por todos esos componentes. ¿Okay? Mis factores de evaluación son los 4 elementos que tenemos acá que decía, procesos internos, recursos humanos, tecnología y elementos externos. ¿Okay? Esos 4 factores son los que componen mi instrumento de evaluación. ¿Okay? Luego tengo los aspectos de evaluación. Eso quiere decir que dentro de cada factor yo tengo aspectos de evaluación. Esos aspectos de evaluación están conformados por preguntas. Aquí voy, que son estas, por ejemplo. La primera pregunta es, ¿cuenta el proceso con documentación? ¿Okay? Y dentro de esa pregunta, yo tengo preguntas a un segundo nivel de detalle. Luego tengo preguntas que no son en sí preguntas, son preguntas en las cuales yo tengo que identificar cuáles son los controles asociados con este factor o proceso interno que estoy identificando. ¿Okay? Que son controles. Pero para poder nosotros definir un control, a medida lo vamos evaluando, yo tengo que identificar el riesgo, su mitigante, para poder yo definir un control dentro de lo que estamos leyendo del documento. Entonces, una de las primeras cuestiones que nos surge a nosotros duda es, ¿este instrumento tiene un periodo de validez? ¿Es dinámico? ¿Cómo se configura? O sea, ¿cómo lo pretenden ustedes dentro de su gestión? ¿Cómo lo pretenden realizar? ¿Cómo esperan ustedes que este instrumento va a comportarse a través del tiempo? Porque hoy la pregunta es, ¿cuenta el proceso con documentación? ¿Sí? Pero de aquí, hoy estoy en 2020, pero de aquí a 1 año, 2 años, este instrumento no va a moverse a través del tiempo. Si puedo responderle, Claro. Eduardo,
Bueno, es de acuerdo al manual de riesgo, de gestión integral de riesgos que está aprobado, la identificación y todas las etapas de riesgo operativo se van a estar realizando cada 2 años. ¿Qué significa? Esta matriz o esta plantilla o instrumento de evaluación, como usted le llama, se inició en el 2019 y terminamos ahorita en el 2020. Lo que significa que cada 2 años nosotros vamos a estar evaluando estos procesos. Nosotros los evaluamos por procesos, pero de acuerdo a normativa, que no es aplicativa al instituto, sino que al sector bancario, se sigue una situación de que no lo hacen por procesos o áreas, sino que lo hacen por línea de negocio. ¿Qué significa? Que si la línea de negocio es préstamos, la línea de negocios va a iniciar desde el momento de que la persona solicita el préstamo y finaliza con el desembolso, por lo que involucra diferentes áreas. Así se maneja en la banca. Pero el instituto, para poder iniciar, porque no teníamos nada en cuanto a la gestión de riesgo operativo, iniciamos con procesos. Una, porque miramos debilidades en cuanto a la documentación de los procesos, no había un mapeo de procesos y pues necesitábamos revisar cuáles eran las debilidades que existían en ese momento. Entonces, cada 2 años nosotros vamos a estar evaluando evaluando cada uno de estos factores o realizando la gestión de riesgo operativo. Es decir, cada 2 años vamos a estar levantando matrices. Cada 2 años le vamos a ir a preguntar al dueño del proceso, ¿usted ya cuenta con el proceso documentado? Posiblemente en este momento me diga que no, pero dentro de 2 años me va a decir que sí, pero dentro de 2 años puede ser que me diga, pero no está actualizado. Entonces, ahí va a nacer la parte de la mitigación, que deben los procesos estar documentados de manera actualizada, porque me puede decir que sí está documentado, pero en resumen sí va a ser dinámico cada 2 años, a menos que la comisión, porque ahorita hay un proyecto en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros donde está modificando el actual reglamento de gestión integral de riesgos, el de riesgo operativo y el de gestión de riesgo tecnológico. Están en proyectos donde ya no solo va a estar involucrado la banca ni las cooperativas, sino que también van a incluir ya al sector de previsión social. Entonces nosotros estamos a la espera de lo que establezca el proyecto. Ahora, la metodología no creo que cambie porque la metodología es estándar a nivel internacional, ¿verdad? Son los mismos factores que se evalúan según un comité de Basilea y todos los que gestionan lo que se ve en riesgos a nivel internacional. Entonces, la metodología o la plantilla como tal no va a cambiar. Posiblemente cambie si vamos a evaluar por procesos, si vamos a evaluar por áreas o si vamos a evaluar por línea de negocio, pero la metodología de realizar el cuestionario, de realizar las entrevistas, eso no va a cambiar. La forma de evaluar no va a cambiar, a menos que la comisión ya no diga evalúen 4 categorías, sino que evalúenlo por 6 categorías, pero la metodología va a ser la misma. Claro, entonces la pregunta es esa. Cuando usted me dice, por ejemplo, el cuestionario no va a cambiar, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que el estándar o la revisión de esta norma de riesgo tecnológico establecido por la Superintendencia de Banco, así es, ¿verdad? La que lo hace. Sí, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ok. Pero este cuestionario yo asumo que va cambiando, mejorándose a través del tiempo, ¿no? Es correcto, sí, O correcto. sea, por ejemplo, que hoy pregunten, la pregunta número 1.1, ¿cuenta con el proceso con documentación? ¿Ya? Puede que no cambie esa pregunta, pero si yo agregue preguntas porque necesito definir otros controles. Es correcto, sí, es correcto. Entonces, A lo que me refería con el cuestionario, perdón Eduardo, es que esa va a ser siempre la metodología para poder evaluar. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer un cuestionario, puedo hacer una entrevista, puedo hacer una visita. Yo escojo cómo evaluarlo. En el caso de nosotros escogimos la parte de la entrevista aunado a este cuestionario. Pero sí van a poder cambiar las preguntas. Claro. Y ese es el tema. Pues entonces cuando yo le llamo instrumento, le llamo el cuestionario. Okay. ¿Ya? Entonces este cuestionario es cambiante a través del tiempo. Entonces por eso la pregunta que hay se vuelve un tanto complejo. El hecho de que si yo voy a modificar este tema es que esto debe ser configurable en el sentido de que yo, por ejemplo, acá, si se fija, este elemento que se llama 1.1, solo a este nivel yo defino un impacto.
Ujú. ¿Ok? Y entonces me dice, este impacto hoy, en este momento, son estos tres. Sí. ¿Ok? Luego me dice que a este nivel de esta pregunta, ahí sí yo establezco un nivel. Y entonces este nivel que yo definí acá no existe manual, no está actualizado, está actualizado y publicado, ya que el alcanzable, pues asumo yo que el máximo nivel es 4. ¿Ok? Y así voy midiendo, esto me va a ir acá, pues actualizando este cálculo. Pero lo que no está, por ejemplo, lo que no tenemos claro es acá, esta fórmula, por ejemplo acá, cómo es la fórmula para hacer este cálculo. Entonces, ¿dónde lo tenemos que centrar en este detalle? La fórmula, por ejemplo, una de las preguntas es, esto, ¿cómo se calcula a nivel de promedio esto? ¿Okay? Porque en algunas preguntas sí es como que sumar la cantidad de preguntas entre el total y me da mi promedio, pero en otros lados no es así, porque yo tengo un esquema donde yo no respondo, yo no tengo 4 valoraciones, tengo 1, 2, 3 y 4, pero en otros solo tengo 1 y 4. Son Sí, niveles correcto. diferentes. Ujú. Entonces, esa forma de cálculo para cada uno de estos, para nosotros todavía no está claro, pues. Entonces necesitamos nosotros definir para cada elemento de acá cómo es la forma en que se calcula esto para obtener esto. Esa está con una función, sí, el 3.50. Ujú. En el Excel tendría que aparecer ahí porque pues, yo lo miro, o sea, yo sí lo puedo ver. Claro. Okay. Ujú. Pero es una Entonces, función, sí, la que hay. Ujú. pero yo asumo que todas esas funciones son un tanto diferentes para los demás, pues, porque si yo lo quiero hacer a nivel de sistema, yo tengo que dejar una función o genérica o definir la forma en que va a trabajar de acuerdo a esta escala de valores, porque al final esto que está acá es una escala de valores. Sí, es ¿Sí? correcto. Sí. Ahora, el cuestionario no está amarrado con las matrices, no está amarrado con los mapas. El cuestionario está amarrado más que todo con la parte de los controles. Ese cuestionario más que todo nos sirve a nosotros como una señal de alerta donde nosotros debemos iniciar el proceso de identificación, pero no es que está amarrado con los demás evaluaciones. No es el instrumento de evaluación como tal, solamente es el que me tira las señales a mí para decirme, ojo, aquí es donde nos tenemos que parar y empezar a identificar los riesgos. Eso es lo que me ayuda ese cuestionario, pero realmente no he identificado todavía riesgos ni todavía los he evaluado. Claro, y entonces viene la sección acá. Entonces, tengo este tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo dos, dos elementos, yo diría dos elementos importantes. El tema es el cuestionario con preguntas que el objetivo es definir este nivel a nivel de esta sección para que yo pueda decir, como usted dice, ok, si mi nivel es menor a esto, entonces aquí se me cambia de color, este 3 pasa a rojo y entonces yo tengo que ir aquí a mis controles, a ir identificando por cada pregunta cada uno de los riesgos. Mm, no, el cuestionario, en esa parte del cuestionario todavía no hablamos de controles, hablamos de Sí, controles, por aquí, ejemplo, ahí, ya acá en el estoy. 1, exacto, en el 1.3. Claro, pero Entonces si se es, fija aquí, y esa es la pregunta, aquí tengo 1.1, me voy aquí a identificar riesgo, aquí dice 1.1. Entonces, primero tengo que identificar por cada pregunta los tipos de riesgo. Eso es lo que me dice a mí este Excel que tengo yo acá. es correcto, lo amarramos, pero realmente el cuestionario solamente nos sirve como de referencia porque tendríamos que, por cada tipo de riesgo que nosotros identificamos, lo enlazamos con la pregunta, pero realmente solo es referencia, no es una identificación como tal en ese momento. Que no sé si me voy a explicar. O sea, solamente me refiere en dónde voy a trabajar ahora la identificación, en la parte de que los documentos deben, de que los procesos deben de estar documentados, porque estamos hablando del factor proceso en ese momento. Solamente lo usamos como referencia nada más. Ok.
Pero claro, digo yo, o sea, lo que veo, lo que pasa es que lo que veo yo aquí es que sin, sin, sin saber lo que usted me está explicando, lo que estoy viendo es que por cada pregunta que yo tengo, si se fijan a 1.3 igual, aquí tengo la 1.3 y tengo que hacer la misma sección de preguntas. Entonces, ¿cuál es lo que nos está claro para nosotros? Es, por ejemplo, esta pregunta que tiene acá, ¿cómo le enlaza con este tipo de riesgo nivel 1? ¿Cómo yo sé que aquí me tiene que presentar fraude interno o deficiencia de ejecución de entrega? Porque tenemos una base de datos dentro de esa misma matriz de Excel. Hay una base de datos donde ya están identificados los tipos de riesgo por nivel 1, cuáles son los tipos de riesgo nivel 2, cuáles son las amenazas encontradas. Dentro de ese Excel usted tiene que encontrar una base de datos y esa base de datos es la que nos lleva a esas identificaciones. Esas amenazas de riesgo nivel 1, nivel 2 y amenazas encontradas no fueron inventadas, están dentro de una normativa que es la misma que usa la banca y Claro, la que no, se no, usa internacionalmente. Eso no es, o sea, la idea de presentarlo, tenerlo aquí, no es un tema de que yo esté argumentando que esté bien o esté mal, yo no estoy argumentando absolutamente nada, solo estamos queriendo entender cómo funciona para poder ver cómo automatizarlo, pues. No Porque el sé si detalle usted es le ese. puede dar como mostrar, quizás no han abierto las otras hojas que están dentro de ese Excel. Listo. Aquí dice mostrar. Okay. Dice que no tengo todas esas hojas. Sí, es que seguramente le mandamos dos matrices, una que estaba sin llenar y una, bueno, la que le mandamos la primera fue sin llenar porque pensamos que iban a trabajar con esa porque estaba completa, pero luego Rosa nos pidió que le mandáramos la que estaba llena, que esa tiene algunas limitantes porque estaba bloqueada, porque es la que están las respuestas de los jefes, entonces se bloquean algunas cuestiones, por eso se les mandó dos matrices. Tal vez revise la primera, la que se fue totalmente vacía. Esta es la que está vacía. Esa es la que está totalmente vacía. Sí, esta es la que está totalmente vacía y lo que he tratado yo es de verificar esta relación, pues porque yo tengo un cuestionario, para mí lo principal es el cuestionario, y a partir del cuestionario, cuando yo llegaba a esta sección de controles, yo no puedo poner un control acá si yo no he identificado el riesgo. No, al contrario. Usted primero mira toda esa parte hasta el momento, hasta después que nos vamos a identificar los riesgos. Sí, con razón, con razón. Con razón estamos pegados, Sí, al contrario, mire, la ¿verdad? metodología que nosotros usamos primero es, nos sentamos con el dueño del proceso y le hacemos el cuestionario. Todavía no hemos identificado los riesgos, solo le vamos preguntando, ¿pero tiene control para esto? ¿Pero tiene control para esto? Ok, entonces el cuestionario me tira una alerta. Si está menor de 2, me lo va a pintar en rojo y eso significa que, ojo, vamos a irnos a identificar cuáles son los riesgos de que estas personas no tengan controles o que los controles estén débiles. Entonces ahí Pero, nos vamos a la plantilla de identificación de riesgos. pero mire una pregunta así de manera general. ¿Cómo yo puedo crear un control para, para un riesgo que todavía no he identificado? No, es que no estamos buscando controles para riesgos que no hemos identificado porque eso se llamaría entonces un plan de mitigación, que es la tercera etapa que está más adelante, es la parte de mitigante, es lo que usted me está hablando. Lo que yo le Claro, estoy entonces, hablando son de ajá, controles dígame. que son de controles que existen actualmente. Por ejemplo, en inversiones, yo le pregunto inversiones, yo no estoy identificándole todavía a inversiones cuáles riesgos tiene, yo le estoy preguntando, ¿y qué controles tiene usted para prevenir operaciones sin autorización debida? Entonces viene inversiones y me empieza a decir, mire, tengo este control que tengo doble firma, tengo esto, tengo esto. Entonces, ¿qué va a pasar en el resultado, en ese 1.3? Me va a decir, no me va a tirar una alerta, porque ellos tienen controles para poder prevenir esas operaciones sin autorización debida. Pero ¿qué pasaría si inversiones me dice, no, mire, solo yo puedo firmar, si yo no estoy, se para el instituto? Entonces ahí me va a tirar una alerta
Entonces ahí yo digo, bueno, entonces mire, puede haber esos riesgos y empezamos a evaluarlos. En la parte de mitigantes, usted va a encontrar un plan de mitigación que son actividades de control para poder prevenir esos riesgos que en ese momento fueron identificados. Entonces son dos tipos de controles. Los existentes, porque hay que evaluar los que existen, porque pueden haber controles que sean deficientes. Entonces no nos están sirviendo de nada, entonces me va a provocar un riesgo. Y luego vienen los controles que vienen en la etapa de mitigación, porque hay que buscar las actividades de control para poder disminuir, para poder aceptar o para poder reducir esos riesgos. Entonces son dos tipos de controles. Entonces en el cuestionario estamos hablando de lo que hay hoy en este momento en el instituto. ¿Qué controles tenemos? Por ejemplo, a nivel general encontramos que INJUPEN tiene más de 800 controles. ¿Son eficientes? Muchos no lo son. Son reprocesos o cuestiones así. Entonces, yo creo que esa fue lo que usted encontró, pero no es que estamos poniendo controles para riesgo futuro. Son controles que están en este momento realizándose en el instituto. Comprendido. Ok. Ahora pregunta, en este proceso. Si yo esos controles ya los tengo identificados. Ok, y entonces como dice usted, en un proceso para evitar no sé, el lavado de dinero, por ejemplo. Y entonces yo a nivel, actualmente, pues tengo una especie de control para ese tipo de casos. Yo tengo el control identificado, quiere decir que por proceso yo ya tengo todos los controles identificados y el usuario debiera aquí seleccionar esos controles o porque ya existen relacionados con su área o no. Es correcto, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y lo que estamos identificando. Y entonces siento que estamos en un tema de que solo vi el cuestionario. Por ejemplo, solo para preguntarle, a nivel de metodología, a nivel de proceso, si se fija, aquí a nivel de documento nosotros estamos identificando un área muy importante, dice usted, que es la creación de este instrumento de evaluación. O sea, la creación del instrumento de evaluación, que es mi cuestionario. Y vamos a hablar primeramente sobre este cuestionario, ¿ok? Sin pasar al proceso de evaluación. Este cuestionario que yo tengo acá, ¿quién sería el responsable de crear estos cuestionarios o este instrumento de evaluación? Sería la unidad de riesgos. Con aprobación del comité de riesgos. Ellos revisan estos procesos, estas metodologías y no puedo implementarlas sin pasar por el debido proceso de aprobación, tanto del comité de riesgos como de la dirección. Su aplicación sería para cada uno de los jefes con el acompañamiento de la unidad de riesgos. ¿Quién hace la aprobación? Disculpe. El comité de riesgos y la dirección interina. Hace la aprobación de la metodología. Políticas y metodologías. Ok. Ok, pregunta. Sí, a continuación. Una de las interrogantes que tenemos acá es, por ejemplo, yo tengo el instrumento, porque si lo quiero automatizar, yo necesito crear este instrumento, este cuestionario, a nivel del sistema. Significa que yo tengo que darle de alta a estas preguntas, yo tengo que crear esta pregunta y esta pregunta tengo que definir cuál escala de valores voy a utilizar, si es una escala de impacto o una escala de nivel. ¿Okay? Entonces, cuando yo cree esta pregunta, yo tengo que asociarla con esta escala. Una escala del 1 al 4 que me dice no existe manual y eso que está ahí planteado. Entonces, yo estoy identificando que tenemos diferentes tipos de preguntas. Esta es una pregunta asociada a una escala de valor, ¿okay? Donde dice que la pregunta esta 1.11 ya tiene una escala de 1 a 4. Pero si me voy a esta diagrama de flujo, dice es una escala de 1 y 4 nada más. Sí.
¿Ok? Entonces, si se fija, cada pregunta tiene o puede tener una escala de valores distinta. Así es. ¿Ok? Entonces, este proceso en el que yo creo o diagramo o voy creando mi instrumento de evaluación, que yo le llamo instrumento de evaluación, ¿verdad? Que es mi cuestionario, Sí. significa que yo a nivel de sistema tengo que tener la opción a crear esto. Y como este instrumento va a ser cambiante, no cambiante constantemente, pero cada 2 años yo lo puedo modificar. Sí, es O revisable. cada año, de acuerdo a cómo la metodología, a cómo este comité decide, vamos a incorporar un proceso nuevo o X cosa. Luego tiene acá, ¿verdad? Este tipo de preguntas donde la respuesta es una pregunta, es un valor específico de fecha, por ejemplo. Entonces yo tengo una pregunta en la cual acá selecciono un valor de fecha y luego tengo una pregunta donde yo tengo que poner una descripción escrita del proceso. Entonces aquí vengo en este sentido. Realmente hay en mi proceso de evaluación, porque al final esto es una evaluación estadística, ¿verdad? Para que me permita a mí definir cuáles son los niveles de impacto que tengo yo para cada proceso y poder hacer ese control de riesgo y plan de acción al que usted quiere llegar para evaluar mis controles. Entonces viene acá otro tipo de pregunta. Entonces se fija aquí esta, en relación a esta, ya es una subpregunta, pero esta pregunta aquí, esta tiene un impacto, pero estas no tienen impacto. Sí. Esta tiene un impacto y a esta, acá, pues es diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si se fija, si yo quiero que esto sea configurable, yo tengo que establecer las condiciones en las cuales yo defino esta pregunta, saber que esta es una pregunta principal y esta es una pregunta secundaria. Y que esta pregunta secundaria pues me alimenta mi pregunta principal. Y entonces, pero si se fija, esta es una pregunta secundaria que depende de esta, pero me define un impacto a este nivel. Entonces ahí yo ya cambié la lógica como tengo a como lo llevo acá, que mi pregunta principal tiene un impacto, pero esta pregunta principal no tiene impacto, no tiene la pregunta secundaria. Sí, es que realmente la pregunta 1.2 no es pregunta, es más que todo una descripción de la pregunta 1.2.1. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo lo evalúo a nivel de sistema, debiera tener como una lógica bien específica. O sea, a lo mejor lo que tenga que cambiar es que esta pregunta, que si yo mido el impacto, debería ser mi principal y esta mi secundaria, para que yo pueda tener este nivel de configuración que quiero llevar yo acá, donde mi pregunta principal mide un impacto y solo la pregunta secundaria define un nivel. O sea, para seguir esta estructura que usted está definiendo acá. Claro, estoy de acuerdo con usted, sí. Usted, el programador, es el que sabe esa parte. Realmente tiene toda la razón, ¿verdad? Porque la 1.2 como tal solo es una cuestión de descripción, lo que está en la pregunta 1.2.1, donde se resalta el impacto. Tiene toda la razón. Sí, o sea, de forma que nosotros vayamos teniendo una jerarquía y sea configurable en ese sentido, porque si no, de lo contrario, ¿cómo yo mido esta respuesta? ¿Cómo sé que estas preguntas secundarias van a sumar en la pregunta principal? Entonces aquí se me pierde la lógica, ¿ok? Sí, tiene razón. Entonces, bien. Ahora sí, a continuación, esta no voy a entrar en la parte de controles todavía porque viene la siguiente pregunta que tengo yo acá, en esta parte principal. Esto, por ejemplo, proceso y subproceso. ¿A qué se refiere con proceso y subproceso? Por ejemplo, el proceso de inversiones que fue el que se les mandó. Lo manejan como proceso de inversiones y hay algunos subprocesos que es la parte de vencimiento de inversiones. Ellos le llaman a un proceso, porque son procesos diferentes, por ejemplo, cuando hay nuevas inversiones
cuando es una renovación de inversiones y creo que es la cancelación de inversiones. Por cada uno de esos subprocesos que realmente son actividades dentro del proceso de inversiones, ellos lo llaman subproceso sobre ese proceso de inversiones. Algunos no van a tener proceso, sino que únicamente subproceso. Y algunos otros van a tener procesos, pero no subprocesos. Pero eso es, su proceso es las actividades que se derivan de un proceso como tal, como inversiones, por ejemplo. Entonces viene la pregunta acá. Quiere decir que una área específica, por ejemplo, viendo el área de tecnología, si yo evalúo el área de tecnología, ¿ya? O esta evaluación únicamente está dirigida a estas áreas específicas de inversiones, y préstamos. No, se evaluaron 36 procesos, como le digo, no se evaluaron por línea de negocio, que es lo más recomendable, sino que prácticamente por áreas. Inclusive Auditoría Interna está solicitando que el área de riesgos como tal sea evaluado, ¿verdad? O sea, ok, entonces voy acá. Quiere decir que, por ejemplo, el área de préstamo, solo por mencionar un nombre, en esa área de préstamo, ella es evaluada por varios procesos. Sí, ellos escogieron los procesos. Realmente cada uno de los jefes, cuando se hizo el mapeo de los procesos, cada uno de los jefes mencionó o enunció cuáles eran sus procesos o actividades que querían que se evaluaran. Salieron más de 97 procesos, póngale, y sobre esos la dirección interina solicitó de que se evaluaran aquellos procesos que eran más críticos para el instituto y que tenían un nivel de impacto más alto, y no todos aquellos procesos. Resumiéndose en 36 procesos. Por ejemplo, préstamos. Préstamos solamente quedó por la parte de cartera y cobro y por la parte del otorgamiento de préstamos. Solo esos dos subprocesos. Entonces, el proceso es préstamo, pero el subproceso por área, ¿verdad? Y el subproceso sería la parte de cartera y cobro y por el otro lado préstamos. El otorgamiento de préstamos. Ok. Entonces, como yo lo veo como a nivel de sistema, fíjense bien cómo funcionaría. Yo creo el instrumento. Y el instrumento lo que va a tener es un cuestionario con N cantidad de preguntas. ¿Okay? Y que cada pregunta pues, va a tener esta jerarquía que nosotros definamos acá. ¿Okay? Una jerarquía de preguntas donde tengo yo un aspecto de evaluación. Que estos aspectos de evaluación, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen mis preguntas principales. Yo le llamo preguntas principales porque es como una, como padre, pues no tiene hijos. Pues, ¿okay? Estos aspectos de evaluación son los que pertenecen a cada uno de estos 4 factores, que eso sí no cambiarían, ¿verdad? No cambian. Que son procesos internos, recursos humanos, tecnología y externo. Ok, bien. Pero a medida que este cuestionario, una vez que yo ya este cuestionario ha sido aprobado, yo digo aprobado, ya no lo puedo modificar, significa que ya tengo creadas todas las preguntas y subpreguntas relacionadas con esto. Yo ejecuto y creo mi proceso de evaluación, que es lo que tengo acá definido como macroproceso. No está así todavía, y eso es lo que nos ha llevado a volver a hacer estas preguntas para poder aterrizar todo esto. Por ejemplo, el proceso de evaluación es que usted dice, ok, señores, vamos a empezar el proceso de evaluación del semestre 2020, de julio a diciembre de 2020. Yo voy a evaluar este cuatrimestre. Y entonces, en este cuatrimestre, yo creo mi proceso de evaluación y yo digo, ok, los procesos que voy a evaluar son estos 36 procesos. Estos 36 procesos y estos 36 procesos van a estar divididos por área. El área de préstamos va a ejecutar estos 2 procesos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está creando? Que yo creo mi proceso de evaluación y yo digo, ¿quiénes son los que intervienen en este proceso? ¿Quiénes son los actores? Y a partir de ahí, creado este proceso de evaluación, que tiene toda la información de este encabezado, ¿ya? Porque yo tengo aquí, si se fija, y aquí voy a ir a la siguiente pregunta. Jefe de división, unidad, departamento, copropietario del proceso. Todavía me suena ahí un poco
y las áreas involucradas. Entonces, en este proceso, crea usted su proceso de evaluación y una vez aprobado, ya a continuación lo que sigue es que yo, área de préstamo, empiezo a registrar mi evaluación. O sea, mi evaluación sería llenar el cuestionario o a través del sistema, o es que usted como área de riesgo se sienta con ellos y lo graba a través del sistema. O es que ellos a través del sistema le van a tener que registrar esta evaluación. Pues como nosotros actualmente lo estamos haciendo en un cuadro de Excel, lo que hemos hecho es sentarnos con cada uno de los encargados de las áreas, o en este caso los enlaces de riesgo, porque cada área tiene un empleado destinado para poder hacer el enlace con esta unidad. Entonces lo que hacemos es que uno de los analistas de riesgo se va a sentar con ellos y los va dirigiendo y le va haciendo las preguntas, pero quien lo va llenando es el dueño del proceso. Quien se encarga de llenarlo es él, quien lo firma es él, y nosotros solamente estamos revisando ayudándolo con preguntas y también ayudándolo en cuanto a no se vaya a confundir en cuanto a la identificación de los riesgos. Pero es una cuestión entre ambas partes. Pero quien lo llena como tal es el dueño del proceso. Ok. Sí, entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense que al menos lo que estamos evaluando, que yo creo este proceso de evaluación, que es como mi eje central, que es lo que define aquí de manera general, es que el proceso de evaluación tiene un periodo de evaluación que es del 1 de julio al 30 de diciembre de 2020. Y es responsabilidad de cada área poder llenar estas evaluaciones con la asistencia de nuevo con unidad de riesgo. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? ¿Okay? Que aquí no existe, o sea, no está planteado en ningún lado, es que si estos reportes de evaluación, yo voy a necesitar llevar el historial de todas las evaluaciones que yo hice, por ejemplo, en el 2019. Es correcto. Es correcto, eso es lo que se espera. Claro, claro, pero no está escrito, no lo hemos definido. Entonces, esa parte es la que cuando nosotros estamos ahorita internamente revisándolo, bueno, y qué pasa con las evaluaciones que yo realicé en el 2019, o a medida voy a través del tiempo, ¿no? Usted como unidad de riesgo quiere saber, bueno, yo quiero saber cuáles fueron los resultados del año pasado, poder imprimirlos, sacar los resultados de este año y poder hacer un comparativo, saber si realmente voy mejorando o no. Así es, ese es el propósito también. Claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Que en ningún momento de lo que hemos revisado, yo no tengo periodos de evaluación. Solo tengo una fecha, pero no tengo un periodo. No me dice a mí si fue en el 2019, si fue en el 2020. No existe acá nada relacionado con eso. Entonces, estamos en eso. Entonces, este proceso que yo defino acá, ¿ya? En crear este proceso de evaluación, lo que me va a mí permitir es que yo diga en qué periodo se ejecutó esta evaluación. Ah, es 2019, y en qué meses, del mes de enero o en qué rango de periodo fue ejecutada esta evaluación. O al menos con el año para mí es suficiente. Sí, de hecho, eso me va a permitir, disculpa que le interrumpa, eso me va a permitir pues sacar el mismo reporte de ejecución que tengo resultado para un periodo como para otro. Sí, de hecho le voy a contar de que como creo que nos estuvimos más de un año para poder levantar todas las matrices de riesgo de todos los procesos, todas las matrices tenían diferentes fechas porque se trabajaban en diferentes periodos. Entonces lo que se hizo al final fue que al momento de que terminamos y que ya íbamos justo para presentarlo al comité de riesgo porque se tenían que presentar las matrices, se unificó la fecha. Es decir, bueno, cerramos en junio de 2019, por ejemplo. Cerramos en junio de 2019. Había matrices que la habíamos hecho en 2018, por darle un ejemplo. Entonces, a todas les pusimos que la fecha de evaluación fue en junio de 2019. Entonces, a partir de junio de 2019 nos da el periodo de que dentro de 2 años nosotros vamos a volver a realizar. Por eso es que si usted se fija en la parte de la portada, porque esa de datos básicos solo es la portada de las matrices que presentamos, en la parte de abajo hay una fecha que le dice cuándo fue la fecha de evaluación. Entonces unificamos esa fecha y pusimos que era junio de 2019 para todas, para que no hubiesen diferentes fechas.
Y la próxima evaluación, entonces dejamos establecido, va a ser junio 2021. Entonces, todas mis matrices, todas esas portadas que están firmadas, los jefes ya saben que su próxima evaluación va a ser en junio 2021. O sea, cada 2 años. Por eso es que existen esas 2 fechas en esa portada. O sea que para salir en vivo con esto tenemos fecha junio 2021. No voy a dar caso, voy a continuar. Bueno, se seguirán haciendo en el Excel. Se seguirá. Sí. Ok. Vaya, sigamos. A continuación, este copropietario del proceso, ¿a qué se refiere? Ese es como, por ejemplo, sigo con inversiones, se pone, por ejemplo, el jefe de la división. Entonces, estamos, por ejemplo, un proceso de control de ingresos, creo que algo de incorporación de planillas, no sé cómo se llama ese proceso de planillas. Entonces, ¿quién es el copropietario de ese proceso? Aparte de la división de finanzas, que es el licenciado Marín, que es como el jefe de esas otras áreas. Entonces, el copropietario sería el jefe del departamento de control de ingresos. O sea, que tanto el jefe de la división es dueño de ese proceso de planillas, como el jefe del departamento de control de ingresos por ser el jefe directo de esa área. Entonces, por eso es que le ponemos copropietario del proceso, porque hay 2 jefes ahí. O sea, como decir, por ejemplo, si yo estoy evaluando contabilidad, ¿va? La división es finanzas, entonces don Juan Carlos Marín. Exacto. Y el copropietario es Darío, así va. Es correcto, sí. Pero quien realmente ejecuta o llena la evaluación, ¿quién es? De los dos. Es el área, es un control de ingresos. En ese caso sería contabilidad. Contabilidad, pero quien lo revisa y quien tiene que dar la aprobación de todo eso es el jefe de división. Ok. Es que aquí me surge la duda, por ejemplo, porque ¿qué es lo que sucede con esto? Que yo a nivel de sistema, yo únicamente tengo divisiones. Yo no tengo departamentos. Okay. Y si voy a tener un sistema, voy a usar el mismo sistema, esta evaluación de riesgo va dentro del mismo proceso. Yo necesito, no sé si lo voy a admitir aquí a una persona. Poder tener identificado a través del sistema cuáles son mis divisiones y cuáles son mis departamentos o unidades. Entonces yo necesito que esa jerarquía esté a nivel del sistema y saber quién es el responsable a nivel de sistema, el empleado que va a tener asignado esta tarea. Entonces, si se fija aquí, esto implica hacer cambios en lo que ya existe, pues porque a nivel de sistema nosotros estamos llegando a nivel de división. No tenemos registrados ni unidades ni departamentos. Y mucho menos áreas, pues porque aquí, como dice, usted tiene una jerarquía. Tengo división, unidad, departamento y debajo del departamento puedo tener área, según lo que leo yo ahí. No, esas áreas involucradas, por ejemplo, préstamos, ¿qué otras áreas inciden en la parte de préstamos? Puede ser planillas, puede ser operaciones, puede ser tesorería. O sea, ¿quiénes están involucradas en ese proceso? De manera indirecta, podemos decirlo. Sí. O sea, yo entiendo lo que dice. El problema es cómo nosotros lo vamos a automatizar si dentro del sistema yo no tengo. Significa que esto va a ser una descripción nada más. Sí, pero esa es una portada. O sea, eso no es relevante en la parte de Claro, todo ese proceso. no, para mí es importante porque, por ejemplo, cuando usted cree la evaluación, tiene que asignársela a alguien. Ok, yo se la voy a asignar a un usuario dentro del sistema. Sí. Y ese usuario la va a llenar a menos que el alcance que aquí definamos es que usted realizó los cuestionarios y tiene que registrar esta información en el sistema, porque son 2 alcances diferentes. Sí, no, es que de programación no sé mucho, de verdad. No, es que aquí es importante, no, en el sentido es,
Si solo voy a automatizar el resultado, solo voy a crear los instrumentos y grabar los cuestionarios manuales que yo realicé, o el llenado de esta evaluación va a ser a través del sistema, porque eso me cambia completamente el panorama. Aquí sí me gustaría que lo aclaráramos desde ya, pues. ¿Cuál va a ser el alcance que ustedes están viendo? Pues? Porque si solo es tener una matriz de cuestionarios, usted hace sus cuestionarios, lo evalúa, ¿verdad? Ya sea manualmente, las personas llenan esta información y usted la registra en el sistema, usted, la unidad de riesgo hablando, ¿verdad? Registra esta información en el sistema y solo genera los reportes. O quiere que haya un proceso de gestión, porque el proceso de gestión es que usted crea los controles, lo que llamo aquí proceso de evaluación, y este registro de evaluaciones lo hace cada persona dentro del sistema, o usted es la que va a registrar esta evaluación. Ese alcance a mí no Eduardo, no me queda claro. Como le señalé anteriormente, cada jefe es dueño del proceso, es quien hace esas evaluaciones, porque son los que conocen su área. Nosotros Claro, no, damos acompañamiento. eso lo entiendo. La pregunta es si lo va a hacer a través del sistema o no. Claro, creo que ese es el objetivo de que esté automatizado, de que se realice a través de un sistema. Si no, seguiríamos con el Excel, pues. Claro, y entonces por eso es que esto que está acá sí tiene importancia. ¿Ok? Porque yo tengo que asignarle esta evaluación o este proceso a una persona dentro del sistema. Entonces, este copropietario o este jefe de definición tiene que tener, por ejemplo, el copropietario me está diciendo que es el responsable de registrar la información y el jefe de división es el responsable de aprobar esta evaluación que registró el copropietario de proceso. Es correcto, así es. Así Claro, lo hemos entonces estado haciendo. significa que ambos deben existir a nivel de sistema. Sí, no, yo, o sea, si usted me dice que es así, yo no tengo ninguna, no tengo por qué decirle lo contrario, pues yo de sistema no sé, si esa es la forma, pues esa es la forma correcta. Ok. Estoy anotando aquí a la izquierda. Registro de evaluación. Voy a ponerlo acá para que... Ok. En cuanto al periodo, una pregunta. Sí, dígame. En relación al periodo, solo tiene la fecha, entonces. La fecha de evaluación y la próxima. Son 2 fechas. La fecha... Pero no define qué periodo es el que está evaluando. Sí, ¿cómo se llama? De la plantilla no lo pusimos, pero tiene toda la razón, debería de ir. Okay. Tiene una pregunta. Yo sé que estamos en una reunión y tenemos un alcance, hay bastantes personas aquí involucradas, pero ¿será posible que usted y yo veo que usted es la que está, podamos tener un ejercicio en el que usted nos ayude a llenar ese formulario, a hacer una evaluación así, ejercicio? Con mucho gusto, Eduardo.
creí más bien que eso es lo que íbamos a hacer, pero está bien. Fíjese bueno, lo que pasa es que, lo que pasa es que nosotros teníamos el objetivo de entregar este documento, Ya. pero si se fija, hay demasiadas interrogantes, cosas que no se habían contestado, cosas que si queremos hacer una gestión de evaluación, entonces necesitamos aclarar Sí, bastantes cosas. y de hecho tiene bastante clara la metodología porque solo fue que les envié el documento, creo que sí, a grosso modo se lo explicamos a Rosa, ¿verdad? Y creo que ella les transmitió cómo lo habíamos realizado. Y sí, creo que tiene muy claro, pero sí es necesario, creo que nos podamos llenar un cuestionario, podamos hacer todo desde el inicio hasta que finalice para que usted pueda, pues, sacar todas esas dudas que tiene. Eduardo, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Tengo una consulta de todo lo que he escuchado. ¿A Claro, dónde va dígame. el mayor inconveniente en el momento? Porque por cierto momento te noté preocupado. Ajá, sí, sí, claro, dígame. Entonces, ¿dónde han visto el mayor problema para enlazar o para la creación de lo que la licenciada Jenny ocupa o necesita? Fíjese que lo que todavía para mí no está claro, y para Perli, para Rosa, ¿verdad? Porque somos equipo, lo estamos viendo como equipo, ¿verdad? Es el proceso de gestión de toda esta evaluación a nivel de sistema, ¿ok? Porque lo vamos a ver como un proceso, recuerda los procesos financieros que hemos visto, ¿no? Tiene que seguir un flujo de procesos. Esto no existe todavía, significa que mi base o mi materia prima primero es este cuestionario de instrumento. Este instrumento, si yo establezco que este instrumento es modificable a través del tiempo, eso me implica que yo debo tener una opción donde yo configure cada pregunta y subpregunta y definir que cada pregunta pertenece a un nivel. Entonces, eso tiene un nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque para que el cuestionario funcione parametrizable, ¿verdad? Y sea dinámico, yo tengo que establecer para cada pregunta, establecer el tipo de pregunta, porque el tipo de pregunta me va a dar a mí el tipo de respuesta que le voy a dar. Por ejemplo, si se fija aquí yo tengo dos tipos de preguntas. Una pregunta principal, por eso le llamo así, que define un impacto. Pero mis preguntas secundarias, si usted ve aquí, no tienen un impacto, lo tiene esta. ¿Okay? Mis preguntas secundarias tienen una escala de valores que me promedian esta pregunta principal. Entonces, esta pregunta secundaria, si se fija, tiene una escala de valores diferente. Entonces, si yo quiero que eso funcione dinámico, significa que el sistema me debe permitir registrar preguntas secundarias principales y preguntas secundarias. Y que las preguntas secundarias van a tener una escala de valores asignada. Y para que eso funcione así, significa que tengo que tener una tabla donde yo registre la escala de valores. Y crear escala de valores 1. Y entonces vengo, esta escala de valores, por ejemplo, que es no está o sí está, ¿okay? Se las voy a asignar a estas preguntas. Pero para esta escala de valores ya no aplica porque ya tengo 4 elementos, entonces es una escala de valores diferente. Entonces le asigno la escala de valores 2. Y entonces si voy así revisando elemento por elemento, me doy cuenta que para que sea configurable, yo necesito tener todas esas matrices registradas en algún lado para que yo pueda hacer este instrumento configurable. ¿Okay? Entonces, una de la parte crítica en esto es que este instrumento sea configurable. ¿Ok? Luego de que yo el instrumento lo cree, y ya mi pregunta es abierta, voy a seguir acá en este proceso. Voy a seguir aquí explicando esa parte. Entonces, si se fijan, yo digo que el instrumento de evaluación está conformado por los siguientes componentes. Factores de evaluación, aspectos de evaluación, preguntas, controles y riesgos, y mitigantes. Que mi mitigante es lo que decía la licenciada como un plan de acción. Okay. La idea es que nosotros es crear un instrumento dinámico y adaptable a las necesidades y áreas que se evalúan dentro de la institución. Con esta finalidad de realizar análisis de cada uno de los procesos y subprocesos.
en ese proceso de construcción estamos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me está diciendo de que yo en algún lado, y ahí voy, este proceso y subproceso es simplemente un registro, una descripción que yo escribo al momento de crear la evaluación, o yo quiero tener una tabla donde registro, ve por área cuáles son los procesos, para que cuando yo, Eduardo Traña, que pertenezco a la división de préstamos, yo únicamente pueda seleccionar los procesos que están asignados a mi área. Entonces, si se fija, a medida voy caminando en este proceso de análisis de esto, me doy cuenta de que hay más elementos que debo considerar. Por ejemplo, aquí en la identificación de riesgo. Cuando me voy acá, me dice aquí la licenciada, yo tengo que establecer estos elementos. Tengo un tipo de riesgo nivel 1, 2 y amenaza. Entonces le pregunto, ¿eso tiene que existir, esa matriz que debe estar aquí en Excel, que debe estar oculta, no la vi? Esta matriz debe estar relacionada, significa que tiene una jerarquía. Este fraude 1, si se fija acá, me va a seleccionar o filtrar solo lo que pertenece a fraude 1. Entonces, eso a nivel de sistema yo tengo que tenerlo registrado a algún lado. Entonces, todas esas tablas para poder hacer la evaluación es la que nosotros tenemos que identificar claramente para que usted lo pueda hacer a nivel de sistema. En este momento tenemos claro el instrumento, pero lo que nos hace falta es revisar toda esta tabla. Ahora voy aquí, por ejemplo, me voy a ir un poquito más allá. Tengo aquí mi evaluación de riesgo, que yo identifiqué los riesgos y aquí voy. Riesgo número 1 y entonces mire lo que tengo. Tengo una probabilidad. Y esta probabilidad es de la frecuencia con que se da este riesgo. Luego tengo el impacto. Entonces todo esto son tablas que yo tengo que tener en algún lado registradas para poder utilizarlas. Entonces, ese es el tema, pues por eso no sé si lo ve como preocupación, pero lo veo como que hay elementos que necesitamos como que volver a revisar porque veo que el nivel de complejidad no es, al analizarlo, siento que ha crecido un poquito el nivel de complejidad. Ese es el tema nada más. No sé si respondí a su pregunta o no. O sea que va a llevar más tiempo del que tenían previsto. No es eso. No es eso. Lo que no es que para que, o sea, al principio que nosotros seguimos, si no lo definimos bien en esta etapa, ahorita, puede que nos lleve un par de días, la otra semana y listo, ¿verdad? Pero sí necesitamos esa reunión con la licenciada, disculpe su nombre, licenciada, que se me va. Jenny Díaz. Con doña Jenny, hacer esa reunión con ella para hacer el recorrido del proceso y ya tenerlo más claro nosotros. ¿Ok? Sí, una vez que miren las tablas, porque es cierto, hay una tabla con todas esas bases de datos que antes, cuando nosotros diseñamos la metodología, realmente no estaban las tablas, sino que nosotros escribíamos probable, no probable, pero decidimos hacer tablas para que fuese como un tipo macro, para que la gente se familiarizara mejor y tuviera facilidad en el llenado, porque era difícil llenarlo sin esas macros. Entonces, pero sí hay tablas, sí hay una tabla y una base de datos donde se tiene registrado todas esas variables que debe estar oculta en alguno de los Excel. Ok. Ok, perfecto. O sea, me parece bien que hagamos, yo por la sugerencia que hagamos esa sesión y podamos aterrizar esos detalles. Voy a seguir tratando de aclarar más las dudas que tengo. Por ejemplo, yo preguntaba, por ejemplo, ¿qué papel juega el jefe de la unidad de riesgo y analista en el proceso? Y es, por ejemplo, como unidad de riesgo yo creo el instrumento,
Yo creo el proceso de evaluación y pongo a disposición de los usuarios o responsables de área registrar las evaluaciones. Entonces, por cada evaluación, el jefe de división, ¿verdad?, me aprobó esta evaluación, le llega a la unidad de riesgo para que la unidad de riesgo dé otro aprobado. Sí, nosotros lo revisamos. Es más, lo vamos revisando en el sentido de que primero tenemos que conocer realmente el proceso que estamos evaluando. Porque, ¿qué sucede? A veces los dueños de los procesos pueden omitir información, ¿verdad? Cuando uno lo evalúa, pues no sé, puede existir. Entonces, para que no se nos vaya a quedar ningún riesgo que no se haya identificado, nosotros volvemos a hacer volvemos a revisarlo todo, cómo se llenó, si conocemos el proceso, volvemos a preguntar ¿por qué usted dice que es esto? O a veces dudamos de los controles que nos dicen, entonces les pedimos, demuéstrame con evidencia que se está realizando ese control, o vamos y evidenciamos que realmente se realiza el control, ¿verdad? Porque a veces también, y encontramos jefes que nos daban controles que no existían para que la evaluación saliera bien o cuestiones así, y no es lo que sean, no andábamos auditando, sino que andábamos buscando mejorar en el proceso. Entonces encontramos esas debilidades, por lo que nosotros lo que hicimos fue darnos como unos 4 meses para volvernos a sentar con los dueños de los procesos y poder revisarlo conjuntamente de nuevo, ¿verdad? Porque sí encontramos algunas debilidades ahí. Pero sí, nosotros lo volvemos a revisar y lo aprobamos. Ok, correcto. Voy a seguir con otra pregunta. Aquí, por ejemplo, en este proceso, al yo identificarlo, la lógica me decía que para definir un control tengo que tener un riesgo identificado. Y entonces, por eso yo iba primero a identificar el riesgo y luego establecer el control. De acuerdo a lo que usted me explicó, o sea, yo ya tengo controles definidos. Sí, sí. ¿Okay? Y yo tengo que evaluar esos controles existentes. ¿Verdad? Sí. Entonces, a nivel del sistema, yo quisiera saber, señores, ¿será necesario llevar o registrar esta matriz de controles por área? Y yo digo, la matriz, o sea, yo digo, la división de préstamos tiene estos 10 controles. Y estos 10 controles están separados por estos factores internos. Y digo, tengo 10 controles para procesos internos, 10 controles para recursos humanos, 10 para tecnología, 10 para elementos externos. De forma que cuando yo evalúe acá, ya estos controles están declarados. Creo que mi teléfono, perdón. Entonces le decía eso, que sí es importante, o sea, si se fijan acá, si yo lo dejo manual acá, yo hoy le llamo al control de doble firma. Y el siguiente año que yo evalúe ya no se llama control de doble firma, ya le cambié el nombre, control de dos firmas. Y entonces estadísticamente eso no se puede medir. Sí, es difícil, bueno, no se puede. Entonces, para que este instrumento funcione, tiene que tener, como dice usted, todas esas matrices relacionadas para que sea el proceso como más fácil de llenar. Entonces, en el tema de controles lo veo muy parecido, pues que yo necesito registrar estos controles para poder luego relacionarlos. Sí, se tendrá que unificar. Sí, y así la persona que esté evaluando va a evaluar los controles existentes. Si él requiere crear otros controles, bueno, la única forma de crearlo es que él haya identificado un riesgo diferente y cree el control, se agrega a la matriz de controles de su área y entonces ya están disponibles para evaluarse. Pero como quedaría el histórico, ellos podrían ver esos controles el siguiente año y volverlos a evaluar, pero trayéndonos los controles que ellos habían identificado anteriormente. Y si hay nuevos controles, que los pudieran ingresar y que vaya quedando ese histórico. Sí, sí, claro, pero lo que estamos diciendo es que este control no es una descripción. Es un elemento más que debo registrar. Ok, entiendo. Ya, bueno, voy a seguir
como mostrando aquí los elementos que habíamos nosotros levantado. Por ejemplo, lleva el tema de factores de evaluación, que los factores de evaluación tienen estos tres procesos que hemos hablado: interno, recursos humanos, tecnológico y externo. Luego, en los aspectos de evaluación, pues habíamos referido a esto: preguntas secundarias, controles, respuesta abierta y lista de valores. ¿Okay? Que, por ejemplo, una que define el nivel de impacto es, a nivel de preguntas, son esta escala de valores: alto, medio, bajo, de 1, 2 y 3. Y entonces, por ejemplo, ¿qué preguntas? Las preguntas a nivel de aspectos de evaluación es la pregunta número 1. A este nivel, yo mido el impacto. Por eso le decía yo, las preguntas secundarias no debieran medir un impacto, solo las preguntas principales a nivel de construcción. Luego digo, tengo preguntas secundarias que esta tiene la característica de su respuesta adaptada por el nivel de ejecución o implementación basado en una escala de valores. Ejemplo, por ejemplo, no existe manual, no está actualizado, está actualizado, está actualizado y publicado. Y para cada pregunta. Ejemplo de estas son estas preguntas que yo tengo acá. Luego tengo el tema de control de riesgo, por eso es que yo lo definí en este momento así, que para poder registrarlo primero tenía que identificar riesgo, luego evaluar el riesgo y definir mitigantes para poder crear el control. Ahora me queda claro que no es así, que yo tengo que evaluar los controles ya existentes. Pues, por lo tanto, tengo que verlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, si se fija, yo tengo un proceso de evaluación de controles existentes y tengo que tener un poco de manera separada la oportunidad de identificar riesgo. Entonces, en ese sentido, son como, al menos no lo veo todavía dentro del mismo proceso de evaluación. Tengo un cuestionario que evalúo los controles existentes y tengo algo que me permita a mí, pues, crear una forma de poder identificar nuevos riesgos. Así es. Y luego me permite crear controles que yo pueda evaluar en el futuro. Así es. Entonces, esa parte es la que todavía ahí no está. Necesitamos ver cómo la aclaramos y la plasmamos. Luego, si se fija aquí en esta parte de riesgo, a la hora de identificar un riesgo, yo tengo que establecer estos tres niveles: tipo de riesgo nivel 1, riesgo nivel 2 y amenaza encontrada. Y entonces eso se alimenta con las preguntas tipo controles, le llamo yo, donde tengo que seleccionar el control y cada control pues tengo que evaluarlo. Y ya. Y la forma de evaluar un control es muy diferente a una pregunta, porque un control acá defino estas cosas. Define el riesgo que está asociado, el impacto, la efectividad y la ejecución. Entonces, si se fija, son elementos, bueno, usted lo sabe muy bien que yo, entonces son elementos que necesito ver cómo registrar a nivel del sistema. Sí. Ok. Cuando hagamos el ejercicio, hasta le va a gustar. Y va a quedar Ok. bien claro, porque realmente sí se necesita realizar el ejercicio. Ok, me parece bien. Yo no sé si les parece conveniente que cerremos la sesión acá, en el sentido de que sí es muy importante hacer ese ejercicio, ¿ya? De forma que podamos identificar con ustedes, ¿verdad?, todas esas dudas que tenemos en relación a este proceso. Porque si se fijan, para que este proceso sea configurable y pueda ser medido o ejecutado a través del sistema, pues hay que dar, pues, un sinnúmero de pasos que en este momento lo que estamos viendo es el instrumento ya creado, pero tenemos que llegar al proceso de construcción de este instrumento a través del sistema, que es lo que no está definido acá, pues. Entonces, para poder hacer eso necesitamos hacer ese recorrido y que si lo... Sí, sí. No, continúa, Eduardo, sí. Y entonces, si bien yo sé que teníamos pues una fecha a nivel de este proceso, pero si ustedes evalúan realmente no es un proceso tan sencillo, ya que requiere un poquito más de trabajo aquí con se me olvida el nombre, doña Leticia, así es.
Jenny, bien. Jenny. Doña Jenny, disculpe, doña Jenny, lo tengo que repetir varias veces, doña Jenny. Con No se doña preocupe, Jenny, Eduardo. con doña Jenny, hacer ese recorrido y poder aterrizar este documento. Si lo podemos hacer nosotros este recorrido, no sé, me gustaría solo hacerlo con ella y con Perla, ¿verdad? Si Rosa puede estar pues en la reunión, perfecto, pero sí hacer una sesión pequeña con ella para que nosotros podamos terminar este documento lo antes posible. Ahí Eduardo, ok, creo que se puede hacer ese trabajo, y la verdad que no lo vemos mal. Lo único que sí necesitamos que se agilicen el levantamiento, ¿sí? Es algo que atrasa el proyecto y que nos digas que es complicado. Nosotros sabemos que era complicado y sé que no te compete a ti, pero al final esto es algo que se ha pedido desde meses atrás y no se había iniciado. Una vez ya iniciado, bueno, era lógico que te ibas a encontrar con esta situación. Yo lo que no me queda claro a mí es que el documento en sí, tú ya tienes una estructura definida y siento que lo que hace falta eran, primero, aclarar tus dudas. ¿Ya resolviste todas tus dudas hoy? Eso quisiera primero saber. Las dudas del documento inicial. Y luego, segundo era, hacer el ejercicio te va a ayudar a cerrar algunas brechas que tenías sobre el entendimiento de los instrumentos de riesgo. Entonces, esas dos actividades, la primera creo que con hoy cerramos o te haría falta, y la segunda, ¿cuánto tiempo crees que les tome? Porque igual sabemos que va a estar ahí Jenny, pero hay que invitar también a parte del comité de core para que lo vean de una forma integral. ¿Sí? En reuniones pasadas habíamos hablado ahí con Rosa y ahí pues la solución es integral, no es un módulo que es agnóstico al resto. Entonces tal vez ahí la invitación sí hay que hacerla también al equipo de core del INJUPEN, que son parte de los especialistas de negocio que tienen en las otras áreas. Pero bueno, creo que esos serían los dos comentarios, ¿sí? Si tú ya cerraste las dudas que tenías iniciales del documento, y segundo, si esa sesión, pues incluyamos también al equipo de core de INJUPE. Bueno, miren, en relación al documento sí me quedan claras algunas de las dudas. Todavía no está claro algunos aspectos que quiero cubrir con esa sesión que haga con doña Jenny. Lo que sí es esa sesión con ella, una vez que nosotros tengamos el documento aterrizado con ella, pues lo presentamos al equipo. Pues. O sea, no es el hecho de que yo no sé la planificación de reuniones que ustedes tienen, entonces yo no quiero atrasar que por un tema de Sí. que alguien no pueda, nosotros nos atrasemos en esa actividad para verlo con ella. Pues. Porque Eso no va a suceder. Siempre el owner va a ser Jenny, ¿sí? Jenny es la que entiende de la temática en sí, ella es la que es experta en el INJUPEN sobre los temas de riesgo, pero siempre se invita al resto para que si surgiera alguna situación de integración o a nivel de negocio, pues se pudiese resolver, pero no es limitante para que tú puedas hacer una reunión, eso sí creo que queda claro. Entonces, si quieren, coordinémonos ahora para la reunión, cuando la podríamos tenerlo más pronto y avanzar con ese ejercicio. sí, mire, si doña Jenny, ahí voy, si doña Jenny puede mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 10 con ella, yo le doy. Con mucho gusto, Eduardo. Está bien. Entonces, si se fija aquí, doña Jenny y yo podemos. Entonces, si alguien del COR no puede, entonces no me quiero atrasar por eso. Pues. Yo voy a asignar a Roberto, Giancarlo, por la parte. Nos vamos a dividir con Roberto. Roberto que Está está en bien, este y va a estar en inversiones. muy bien, me parece, eso te iba a preguntar, pero está bien. Entonces, así, si te fijas, Eduardo, es lo que estamos buscando, que ustedes tengan siempre apoyo ahí de muchas áreas. Ahí Roberto va a apoyar a Juan Carlos, que es nuestro líder de negocios de Partido Injupen. Giancarlo, ¿Sí, Alan? fíjate que quería hacerles un comunicado acá. Me acaba de hablar Italia, que tiene una emergencia médica aparentemente con un familiar de ella, y la reunión que está para la mañana me está pidiendo reprogramarla para las 3 de la tarde, siempre el mismo día, ¿verdad? Por respecto de una emergencia médica, y quería saber si estamos de acuerdo con poderla reprogramar siempre, no se va a cambiar el mismo día, pero cambiarla a las 3 de la tarde. Es que eso, tenemos otras reuniones en la tarde, fíjate, no sé, ahí, déjame ver.
Ampliémosle el viernes toda la mañana, empecemos tipo 7. Mire, ella me propuso eso, pero yo no lo quise hacer porque ya había dicho primero que 4 horas eran mucho y no quería pues contradecirme en lo que ya les había dicho. Si ustedes lo aceptan, reprogramo el viernes. Si ustedes aceptan por una... Y nos da más opción de que mañana la gente pueda ver el sistema de lo que llevamos hasta ahorita. Bueno, me Y parece sí. bien. No, mire, yo como les digo, yo sé porque ya les había dicho una versión de que eran 2 horas por aspecto de pedagogía, pero si ustedes aceptan el viernes, yo se las reprogramo el viernes. Pero sí les pido primero una disculpa, ¿verdad? Porque es algo, como le digo, médico, que salió a última hora, pues y nadie tiene visibilidad de eso. Pero sí, primero quería tener su consentimiento, ¿verdad? Y como les digo, de lo que está pasando. Ok, no, por nuestra parte está bien, como dice Juan Carlos, creo que es provechoso para que el equipo también se vaya adecuando y Sí. vaya tocando un poco. Ya se envió, Rosa mandó hoy el correo con un usuario genérico. lo acabo de ver. Entonces, Okay. creo que le va a beneficiar el INJUP en poder empezar a empaparse y Okay. así poder generar comentarios hacia Sí, eso. lo Entonces, bueno, Démoslo el mire, viernes. le agradezco la comprensión, Juan Carlos, por lo que No, estoy dele, no hay- teniendo. no hay y lo Y, podemos tener el viernes a las le 8. pido, y mire, y de parte mía, del equipo, le pido disculpas. Realmente créanme que no es No, no algo se que preocupe. me gusta mucho. O sea, como le digo, ya cuando está algo programado, yo sé que todos tenemos agenda, como ese Giancarlo, y realmente me siento apenado con ustedes. Y Esto créanme que puede no pasar. es mi, sí, no es mi intención a que esto pase, ¿verdad? Entonces, ella me lo propuso el viernes, pero yo le dije a ella que no me quería contradecir porque yo les había dicho una versión y pues no podemos estar cambiando la versión de la noche a la mañana. Yo les había dicho que eran 2 horas, pero si ustedes aceptan el viernes, como ustedes dicen, que mañana practicar, yo la regento para el viernes y que esto se cumpla, el que se cumpla, pues, ¿me entiendes? ok, Dele para no, el y viernes. también quedaría espacio para que entonces el ejercicio, el comité pueda asistir con tranquilidad al tema de riesgos. Ok, Así se no, no está está. bien. Entonces la vamos a reprogramar. Creo de hecho, Giancarlo, que la del viernes ya está agendada para 4 horas, ¿verdad? Solamente es de agregar Sí, el ya link, ¿verdad? estaban agendadas para 4 horas, es correcto. Listo, entonces no se preocupe, yo el viernes entonces ahorita la reprogramo para el viernes a las 4 horas y todo quedó bien y les agradezco nuevamente por su comprensión. Ok, entonces Eduardo, si te fijas, se movió todo a favor de que la reunión pueda tener el foro completo. Entonces mañana, ¿a qué horas dijeron? A las 8. A las 8 de la mañana. Pero Ok, pensé que íbamos a desarrollar el ejercicio con Eduardo y que una vez se haya desarrollado se les iba a convocar a ustedes o cómo quedaba. Porque realmente el desarrollo del ejercicio no sé por qué tiene que estar tanta gente si no Jenny, van a abonar nada. es un tema que la dirección encargó de que en todas las reuniones tenía que estar personal del COR por unas Mm, cuestiones que se dieron ya del proyecto y unos está al tanto. Entonces, ok. decisiones de la sí, dirección, o sea, nosotros solo vamos a estar de oyentes, ¿verdad? Igual que hoy, pues prácticamente nosotros estamos, usted es la que conoce el proceso, ¿verdad? Sí, Pero porque yo miro que los demás no abonan, pues entonces, pero si ya es una instrucción, no hay problema. es una instrucción, sí, entonces, por eso siempre tiene que haber alguien del comité. Sabemos que a veces va a ser imposible que estén todos, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber alguien o alguien que se delegue. Es por instrucciones también. Mm, sí, sí, no, la verdad que ahí también nosotros estamos ahí siguiendo las directrices de la dirección, nos mandó a solicitar eso y tiene un beneficio, Jenny, para que lo vean con buenos ojos, la verdad que lo vean de forma integral es mejor porque después cuando sale el producto podría tener alguna, que se nos escape alguna integración y ahí es donde luego toca un reproceso, pero el objetivo es que usted sea la owner, usted es la que conoce su área, la verdad que usted lo maneja no, muy bien y claro, ahí es cuando, pero a mí me favorece más bien que sean participativos, ¿verdad? Por ejemplo, auditoría interna, que es el que más exige que haya un sistema de riesgos y que conoce de riesgos y que conoce sistemas de riesgo, que nos apoyara en ese sentido, ¿verdad? Entonces, realmente no, más bien las sugerencias, las recomendaciones y las observaciones que pudieran darnos van a ser efectivas para nosotros. sí, no, de acuerdo. Sí, Bueno, mire, solo quería participar, yo sé que no es mi área, ¿verdad? O sea, no soy parte de Injuven, pero sí le diría que en parte de validación, como dicen, sí le va a servir que el comité esté ahí por aspectos de que ellos están viendo a nivel corporativo y siento que le viene, como dicen, a empoderar más a usted lo que está haciendo y a reforzarla. Entonces, solo es mi opinión, como le digo, muy respetuosamente, sin formar parte de la empresa. Ok.
Ok, listo. ¿Quién envía la invitación para mañana? Alan, ¿tú la puedes enviar? Sí, señor, no, señor, yo la voy a enviar y de hecho ahorita voy a coordinar con Rosa, yo se la envío en este momento y se la voy a hacer llegar de la misma manera, como le dije, o sea, la voy a postear ahí, si ya está programada, ya está agendada en el calendario, ¿o no? No, no, esa no, esa no. Es No, nueva, no, no, es para ser nueva, es totalmente nueva. nueva, no se preocupen, yo se la Nueva, envío mañana, nueva. ahorita totalmente, siempre por Zoom y ya se la voy a hacer llegar a Giancarlo y a Elías y para que ustedes los distribuyan. Y bueno, de hecho voy a copiar a Giancarlo y no sé, perdón, a Juan Carlos o no sé quién más quieren que copien ahorita, aparte, así que... A doña Jenny, Copiate, ¿verdad? A doña copiate Jenny. exacto, a Jenny y a Comité de Cor. O sea, ahí. Lo que pasa es que no tengo los correos de todos, creo que el comité de coro, creo que algunos sí me pasaron los correos, entonces yo voy a pasar los correos que yo tengo, se los voy a llegar con todo y estoy seguro que Giancarlo, entre usted y Elías, los que yo no haya copiado, ustedes van a ir todos copiados los que yo tengo acá y de ahí si ustedes miran que faltan, los van agregando. Sí, tú copia a los que nosotros te compartimos como Sí, Comité claro, de la Cor, lista que que ustedes me son. compartieron yo la voy a enviar toda y de ahí, como le Correcto. digo, los que hagan falta, ustedes ya lo llenan. Sí. Jenny, yo no sé si tenés el correo de Jenny. Jenny Díaz, creo No, que no lo Jenny. tengo. Sí, J. Díaz. J Díaz arroba Incupen. jdíaz@incupen.com.ht. Correcto, sí. Listo, yo se lo envío entonces, no se preocupe. Ok, listo. Pues entonces quedamos así para mañana. Ahí, Eduardo, entonces sí te pediría que procuremos de agilizar. Sé que estás también con otros temas ahí, pero agilizar en el sentido que podamos cerrar eso lo más pronto y se pueda enviar este storyboard a su equipo de desarrollo. Así no No se tengamos lío. preocupe, Giancarlo, yo voy a hablar con Eduardo ahorita. Créanme que nosotros somos los primeros que nos ¿Ve? urge que este storyboard esté completado. Oye, Ok, listo. solo que igual queremos, ¿verdad? Que vaya bien nítido desde la primera vez para que no nos rechacen nada y que pues no tengamos que volver donde ustedes de vuelta, ¿verdad? Que esto realmente estar levantando, sabemos de que a veces es un poco tedioso No, para el cliente pero sí. queremos que esté lo más claro y que se tome el tiempo necesario. No, el ejercicio vale oro, Alan. De verdad que el ejercicio, como lo proponía Alan, Eduardo y Jenny, creo que están claros cómo lo van a ejecutar. Sí, no, Creo que claro. vale bastante para que se pueda avanzar en esa No línea. se preocupen, y como les digo, nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que ustedes queden satisfechos y que el ejercicio, como dicen, que el entregable quede lo más cercano o lo más al 100% de lo que ustedes están visualizando. Ok, listo. Entonces esperamos ahí la invitación para mañana. Listo. Entonces, gracias a todos ahí por su tiempo. Buenas No, tardes. muchas gracias a todos, gracias por su participación y buenas tardes. Buenas tardes. Bye, muchas gracias. Buenas tardes a todos.